¿Alguna vez te has preguntado por qué entre todos los libros de la Biblia, el de Isaías es tan impactante que fue llamado el quinto evangelio? ¿Qué secreto guardan sus palabras para que Jesús lo citara más que a ningún otro profeta? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia. Es un código divino dejado por Dios para nuestra generación. Una revelación tan poderosa que cambiará para siempre tu forma de ver las Escrituras. Estamos hablando de un libro que anunció un nacimiento virginal 700 años antes de que ocurriera, que describió la crucifixión con una precisión asombrosa siglos antes de que esa forma de ejecución existiera, y que pintó el retrato más exacto del Mesías antes de que el mundo lo conociera. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede tener en tu vida espiritual es incalculable. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te pido un gesto sencillo a cambio. Un gran porcentaje de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si eres una de ellas, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a seguir difundiendo la palabra y te aseguras de no perderte ninguna revelación futura. Porque, ¿y si te dijera que Isaías no solo habló del pasado, sino que profetizó directamente para nuestra generación con advertencias y promesas para los tiempos que estamos viviendo ahora mismo? Los escépticos han intentado durante siglos desacreditar las profecías de Isaías y han fracasado cada vez, porque su exactitud sobrenatural desafía toda explicación humana. ¿Sabe por qué los eruditos lo llaman el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, como los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 capítulos se centran en el juicio, como los 39 libros del Antiguo Testamento, y los 27 capítulos finales hablan de salvación, como los 27 del Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? Imposible. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Prepárate para un viaje que transformará tu fe. Después de conocer la historia de Isaías, nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. Mi amigo, quiero que te imagines por un instante en Jerusalén, en ese año en que todo parecía desmoronarse. El rey Usías, un líder que había gobernado por más de medio siglo, trayendo una era de prosperidad y seguridad, había muerto. Piensa en ello como si el suelo bajo tus pies, esa base que siempre has conocido, de repente desapareciera. Lo que queda es miedo, un pánico silencioso que se esparce como una niebla, visible en los ojos de cada persona con la que te cruzas en las calles. Es exactamente en este escenario de caos, de incertidumbre política y de una profunda crisis de identidad nacional, donde comienza el viaje de Isaías. Verás, Dios no elige a sus profetas en momentos de paz y comodidad. La revelación divina rara vez surge en un jardín apacible. Irrumpe en medio de la tormenta, precisamente cuando la humanidad se da cuenta de que sus estructuras terrenales son frágiles. La muerte de un rey poderoso obligó a todo un pueblo a enfrentar su vulnerabilidad, y es en esa vulnerabilidad donde Dios encuentra la apertura perfecta para demostrar que la verdadera salvación y la verdadera majestad no residen en un trono humano, sino en su trono celestial. La historia de Isaías nos enseña desde el primer instante que los mayores llamados de Dios en nuestras vidas a menudo nacen de nuestros mayores miedos y de nuestras más profundas pérdidas. Ahora, mira más de cerca al propio Isaías. Él no era un espectador distante, era un joven sacerdote, un hombre de linaje honorable, que sentía el dolor de su pueblo en su propia alma. Caminaba por las calles de Jerusalén y veía no solo la inseguridad política, sino algo mucho peor, una decadencia espiritual. La corrupción, la idolatría, la hipocresía se estaban infiltrando en la ciudad santa, manchando el lugar mismo donde la presencia de Dios debía habitar. Imagina el peso en el corazón de un hombre que ama a Dios al ver a
Aquellos que debían ser ejemplos de rectitud, los nobles y sacerdotes buscando solo sus propios intereses. Esa angustia, esa santa indignación, es la semilla de un ministerio poderoso. Cuando su amigo Jeremías llega con noticias de la amenaza asiria, la reacción de Isaías es reveladora. Mientras el pueblo busca desesperadamente alianzas humanas, confiando en ejércitos de naciones paganas, Isaías señala la única dirección que importa. Tenemos que volver al Dios de nuestros padres. Él sabía, en lo profundo de su ser, que la crisis militar era solo un síntoma de la verdadera enfermedad, el alejamiento de Dios. La fe de Isaías lo ponía en un curso de colisión directa con la mentalidad de su tiempo, una lección poderosa para nosotros hoy, que somos constantemente tentados a buscar soluciones humanas para problemas que son, en su esencia, espirituales. En momentos de crisis abrumadora, cada uno de nosotros toma una decisión, aunque sea inconscientemente. La mayoría corre hacia lo visible y tangible: alianzas políticas, seguridad financiera, la fuerza de los ejércitos. Buscan refugio en soluciones terrenales. Isaías, sin embargo, nos muestra un camino diferente, un camino de verdadera sabiduría. No va al palacio real en busca de consejo, ni a la plaza pública a organizar una resistencia. Se dirige al templo, piensa en la profundidad de este acto. Al entrar en el templo, Isaías estaba haciendo una rotunda declaración de fe. El rey de la tierra puede haber muerto, pero el rey del universo sigue en su trono. Este es un principio espiritual que puede transformar tu vida. Cuando el caos se instala, cuando las noticias son aterradoras y el futuro es incierto, ¿hacia dónde corres? La respuesta a esa pregunta define la trayectoria de tu viaje espiritual. Así como David, que anhelaba morar en la casa del Señor todos los días, Salmos 27:4, Isaías buscó la presencia como su refugio. Nos enseña que antes de que podamos hablar por Dios, primero debemos estar ante Él, en silencio, en reverencia, reconociendo que toda la fuerza y sabiduría que necesitamos emanan de su presencia. ¿Y qué sucede cuando un corazón sincero se derrama ante Dios? La oración de Isaías no fue un discurso elocuente ni una pieza de teología compleja. Fue el grito de un alma angustiada. Dios de nuestros padres, estamos perdidos, nuestra nación se aleja de tu ley, nuestra esperanza se desvanece. Es esta honestidad brutal, esta completa vulnerabilidad, lo que mueve el corazón de Dios. A menudo pensamos que necesitamos presentar a Dios oraciones perfectas, con todas las palabras correctas, pero lo que Él realmente anhela es nuestro corazón quebrantado. La revelación transformadora que Isaías estaba a punto de recibir no fue una respuesta a su sabiduría o a su rectitud, sino a su humilde reconocimiento de que él y su pueblo estaban completamente perdidos sin Dios. Y fíjate cómo comienza la respuesta divina, no con un trueno o una voz autoritaria, sino con un viento suave que recorre el templo, moviendo el velo sagrado. Es un amable recordatorio de que la presencia de Dios a menudo llega primero como un susurro, un cambio sutil en la atmósfera, preparando el escenario para una manifestación de gloria que va mucho más allá de nuestra comprensión. El viaje para escuchar la voz de Dios comienza con nuestra propia voz, callando en oración sincera. Ese momento de quietud y oración es la calma antes de la tormenta divina. Aquel viento suave y el movimiento del velo eran solo el preludio de algo que destrozaría la realidad de Isaías para siempre. Una presencia indescriptible, intensa y abrumadora comenzó a llenar el lugar, seguida de una luz resplandeciente, tan brillante que era imposible de soportar.
Este es el punto de inflexión, el instante en que el cielo invade la tierra y un hombre común es confrontado con la santidad absoluta del Creador. Todo lo que conocía, toda su formación sacerdotal, todos los rituales del templo, nada podría haberlo preparado para esto. El viaje de Isaías, que lo llevaría a profetizar sobre el Mesías con una claridad sin precedentes, comienza aquí. En este encuentro aterrador y glorioso, nos muestra que para ser verdaderamente usados por Dios, primero debemos pasar por un momento de total aniquilación de nuestro yo, una experiencia que nos hace darnos cuenta de cuán pequeños somos y cuán infinitamente grande es Él. Lo que Isaías está a punto de ver no es solo una visión, es el comienzo de un evangelio escrito siglos antes de su tiempo, y esa visión cambiará no solo su vida, sino el curso de la historia humana. Mi amigo, quédate de rodillas junto a Isaías, sobre el frío suelo del templo un momento más. Su corazón late con fuerza, su mente es un caos absoluto, y en sus labios todavía arde el eco de su oración desesperada. Es en este preciso punto de entrega donde la realidad, tal como la conocía, se desgarra. Intenta sentir lo que él sintió, el suelo, las paredes, incluso el aire a su alrededor. Comienza a vibrar con una fuerza indescriptible, como si la creación misma estuviera respondiendo a la llegada de su creador. De repente, una luz tan intensa emerge ante él, tan pura y penetrante, que su única reacción instintiva es cubrirse los ojos con las manos. Esto nos enseña algo fundamental sobre cómo nos acercamos a Dios. No podemos entrar en su presencia de manera casual o por nuestros propios méritos. La santidad de Dios es una fuerza tan poderosa, un fuego tan consumidor, que nuestra naturaleza humana simplemente no puede soportarla sin un velo, sin un mediador. La primera lección que la gloria de Dios nos enseña es la humildad. La revelación divina no comienza con el entendimiento, sino con la reverencia, con el acto de reconocer que estamos ante algo infinitamente más grande que nosotros, obligándonos a cubrirnos el rostro. A través de las rendijas de sus dedos temblorosos, Isaías comienza a discernir detalles de otro mundo. Ve un trono, alto y sublime, cuya majestad trasciende cualquier trono terrenal que haya visto, y sentado en el trono está el Señor, una figura de gloria tan inmensa que su rostro es imposible de contemplar directamente. Esta imagen es crucial. Dios no es un ser que podamos encajar en nuestras pequeñas cajas mentales o representar en nuestras imágenes. Es infinitamente trascendente, y alrededor del trono vuelan seres celestiales de una belleza aterradora, los serafines. Observa su postura, pues es una lección en sí misma, con 6 alas. Usan 2 para cubrir sus rostros, en un acto de perpetua reverencia. Usan 2 para cubrir sus pies, un símbolo de humildad y sumisión. Y con las otras 2, vuelan en un acto de servicio incesante. Piensa en esto. Ni siquiera los ángeles más cercanos al trono de Dios, seres de pura luz, se atreven a mirar directamente su rostro. ¡Qué lección para nosotros! Que a menudo nos acercamos a Dios con arrogancia o con una lista de exigencias. La verdadera adoración, como la de los serafines, es una mezcla de reverencia, humildad y servicio activo, reconociendo la majestad de aquel a quien servimos. Entonces, el templo se llena de un sonido, una melodía profunda y poderosa que penetra hasta el alma de Isaías. Es el canto incesante de los serafines. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto no es solo una canción, es una declaración de la realidad suprema. La triple repetición de la palabra santo, el trisagion, no es accidental. En 1900 hebreo, la repetición significa énfasis y superlativo. No solo están diciendo que Dios es santo, sino que Él es la definición misma de la santidad.
la santidad en su grado máximo, absoluto y perfecto. Él es completamente otro, separado de todo lo creado. Y la segunda parte del canto es una paradoja de fe. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías mira hacia afuera y ve una Jerusalén llena de miedo y pecado, pero los ángeles declaran una verdad más profunda. A pesar del caos visible, gloria de Dios, la síndrome impregna toda la creación. Es un llamado a ver el mundo no con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y el poder de esta proclamación es tan real que los propios cimientos del templo tiemblan. Esto nos muestra que la palabra de Dios no es meramente descriptiva, es creativa y poderosa, capaz de sacudir los cimientos de nuestro mundo. ¿Cómo reacciona Isaías a todo esto? Esta visión espectacular no lo llena de orgullo por haber sido elegido. Al contrario, lo destroza. La santidad de Dios no actúa como un foco que nos hace sentir especiales, sino como una luz de diagnóstico que revela cada mancha e impureza en nuestra alma. La reacción de Isaías es de puro terror y autoconciencia. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! Este es quizás el paso más crucial y doloroso en cualquier encuentro genuino con Dios. Antes de que Él pueda construirnos, necesita derribarnos. Su luz no solo ilumina, expone. Compara esto con la reacción de Pedro después de la pesca milagrosa, cuando cae a los pies de Jesús y dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. Los verdaderos encuentros con lo divino no inflan nuestro ego, lo aplastan, conduciendo a un profundo arrepentimiento. Isaías ve no solo su propia impureza, sino la de toda su nación, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. La visión celestial le ha dado una perspectiva divina sobre la crisis espiritual que ya sentía en su corazón. El profeta llega al fondo de su desesperación. Está convencido de que su fin ha llegado. Han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. En la teología del Antiguo Testamento era una creencia común que ningún hombre pecador podía ver el rostro de Dios y seguir con vida. Éxodo 33:20. Para Isaías, este no era un temor hipotético, era una certeza aterradora. Estaba ante el fuego consumidor y se sentía nada más que paja seca. Sin embargo, es precisamente en este punto de total desesperanza, en este reconocimiento de que no puede hacer absolutamente nada para salvarse, donde la gracia está a punto de entrar en escena. Dios nos lleva al final de nosotros mismos para que podamos recibir el comienzo de Él. La confesión cruda y dolorosa de Isaías sobre su indignidad es paradójicamente la oración más hermosa que podría ofrecer en ese momento. Es el punto de rendición absoluta, el suelo fértil donde el perdón puede brotar. Este momento de terror prepara el escenario para un acto de purificación divina que prefigura la gracia que un día sería revelada plenamente a través del Mesías, dejándonos en suspenso, preguntándonos cómo es posible que Isaías sobreviva a este encuentro fatal. Allí estaba Isaías, mi amigo, postrado en el suelo, con el rostro contra la piedra fría del templo, absolutamente convencido de que su fin había llegado. Su confesión, «Ay de mí, soy hombre inmundo de labios», no fue una simple expresión de humildad, fue su certificado de firmado por el espiritual. Él entendió que la brecha entre su impureza y la santidad absoluta de Dios era un abismo imposible de cruzar. Y aquí yace una de las verdades espirituales más profundas que podemos aprender. La gracia de Dios no puede sanar lo que nos negamos a admitir que está roto. Mientras Adán se escondió en el jardín, tratando de cubrir su propia vergüenza, Isaías hizo lo contrario. Expuso su pecado, sus labios inmundos, en la presencia misma de la santidad ardiente. Ese no fue un grito de desesperación final,
sino el sonido que el cielo estaba esperando escuchar. Fue la rendición total de un hombre que admitió: no puedo salvarme a mí mismo, estoy perdido. Solo cuando llegamos a este punto de honestidad quebrantada, la verdadera salvación puede comenzar su obra. Entonces ocurre lo impensable. Uno de esos seres celestiales gloriosos, un serafín cuyo propósito eterno es adorar, se mueve, pero no vuela hacia Isaías. Primero, vuela hacia el altar. Debemos entender que este no era el altar terrenal de sacrificios de animales. Este era el altar celestial, la fuente misma de donde emana la expiación divina, el lugar del fuego perpetuo de Dios. El serafín, un ser de fuego, él mismo, necesita usar unas tenazas para tomar un solo carbón encendido. Este carbón no es una brasa común, es el fuego de la presencia de Dios, un fuego que representa su justicia perfecta, su juicio consumidor y su poder purificador, todo en uno. Esto nos muestra cuán intensa y peligrosa es la santidad de Dios. Ni siquiera los serafines pueden manejarla directamente. Esto no es un remedio humano, no es un ritual de autoayuda. Lo que está a punto de suceder es una intervención divina radical, una cirugía del alma realizada con el instrumento más puro y poderoso del universo, el fuego directo de la presencia del Señor. Ahora, imagina el terror de Isaías. Todavía está en el suelo, convencido de su muerte inminente, y de repente ve a uno de estos seres aterradores volando directamente hacia él, sosteniendo en unas tenazas un pedazo de ese mismo fuego consumidor del altar. Este es el momento donde el juicio y la misericordia chocan espectacularmente. Isaías no puede huir. Él acaba de confesar que sus labios son la fuente de su pecado. Y ahora, el fuego de Dios viene directamente a la fuente confesada de su impureza. Esta es una metáfora increíblemente poderosa para nuestras vidas. Cuando confesamos un pecado específico a Dios, quizás la murmuración, la mentira, las palabras hirientes, todos pecados de labios inmundos, debemos estar dispuestos a permitir que el fuego purificador de Dios toque directamente esa área. No podemos pedir una limpieza general mientras protegemos nuestras áreas pecaminosas favoritas. Requiere una fe inmensa quedarse quieto, no retroceder y recibir el fuego de Dios, confiando en que ese fuego viene para nuestra salvación y no para nuestra destrucción. El ser celestial se acerca y toca los labios de Isaías con el carbón ardiente. Intenta imaginar esa sensación, un dolor agudo, abrasador, pero que al mismo tiempo es extrañamente liberador. Es el dolor del pecado siendo cauterizado, de la infección espiritual siendo quemada desde la raíz. A menudo queremos una gracia que nos dé una palmadita en la cabeza. Dios ofrece una gracia que cauteriza la herida para que pueda sanar de verdad. E inmediatamente después del acto de fuego vienen las palabras de absolución. El serafín declara: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Observa la secuencia. Primero viene el acto de purificación por fuego, y luego la declaración de perdón. Dios no solo dice que estamos perdonados, Él activamente nos hace limpios. Este acto asombroso es una de las prefiguraciones más claras del Mesías en todo el Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo sería el carbón encendido definitivo, un sacrificio que tocaría no solo nuestros labios, sino todo nuestro ser, quitando nuestra culpa y limpiando nuestro pecado de una vez por todas. En un instante, la culpa aplastante desaparece. El dolor ardiente en sus labios permanece, pero está mezclado con una sensación de alivio y ligereza que nunca antes había sentido, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. Isaías sigue en la presencia de la gloria abrumadora de Dios, pero el miedo mortal se ha ido. Ya no teme ser consumido, porque ha sido purificado.
ha sido transformado por el fuego. Ahora es apto para estar en la presencia de Dios, no por sus propios méritos, sino por la gracia radical que acaba de recibir. Esta transformación es el objetivo de todo verdadero encuentro divino. Dios no nos muestra nuestro pecado para condenarnos. Ese es el propósito del juicio sin misericordia, sino para limpiarnos, restaurarnos y comisionarnos. Isaías es ahora un vaso vacío, limpiado por el fuego, listo para ser llenado. Esta purificación no fue el final del encuentro, fue la preparación esencial para la increíble misión que estaba a punto de serle revelada. Ahora podía escuchar la voz de Dios de una manera nueva, no como un pecador esperando sentencia, sino como un hijo perdonado listo para servir. Mi amigo, imagina la transformación en Isaías. Hace instantes era un hombre deshecho, consumido por el miedo y la certeza de su propio juicio. Ahora, tras el toque del fuego divino, se encuentra en una quietud reverente, ya no dominado por el pavor, sino lleno de una santa audacia que solo la gracia puede otorgar. Es en este silencio profundo, el silencio de una alma recién nacida que escucha la voz de Dios de una manera completamente nueva. De esta vez no es el canto de los serafines, mas la voz directa de la divinidad. Y ousa con atención la pregunta que ecoa la eternidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Nota ese plural majestático, nosotros. Aquí, en el corazón del Antiguo Testamento, tenemos un vislumbre deslumbrante de la naturaleza trinitaria de Dios. La pregunta en sí es una revelación. No es una orden, Isaías va, mas sí una deliberación divina, un convite abierto. Dios está buscando un voluntario, un corazón dispuesto. Esto nos enseña que, aunque Dios es soberano, Él valoriza nuestra voluntad y nos convida a sermos parceiros en su obra. Él procura aquellos que, teniendo experimentado su gracia redentora, agora anseian por responder ao seu chamado. La respuesta de Isaías es una de las declaraciones de fe más puras y poderosas de toda la Escritura. Heme aquí, envíame a mí. Analiza la belleza y la inmediatez de estas palabras. No hay vacilación, no hay un quizás podría ir o un Señor, ¿estás seguro de que te refieres a mí? Es una explosión de total disponibilidad. Habiendo sido recién rescatado de una muerte segura y purificado de toda su culpa, el corazón de Isaías rebosa de gratitud. Y esta, mi amigo, es la respuesta natural a la gracia. Cuando entendemos verdaderamente la magnitud de nuestro perdón, el servicio deja de ser un deber pesado y se convierte en un privilegio gozoso. Este es el corazón de un verdadero discípulo. Isaías no pregunta a dónde va, en qué consiste la misión, cuáles son los peligros o cuál será la paga. Lo único que importa es que el Señor que lo salvó está preguntando y su único deseo es responder. Es una imagen perfecta de rendición incondicional, nacida no del miedo ni de la obligación, sino de un amor y una gratitud abrumadores. Por un instante, el cielo parece contener la respiración. Isaías se ha ofrecido como voluntario para una misión de la que no sabe absolutamente nada. Y ahora, Dios comenzará a revelar los términos del servicio. Este es un momento crítico de fe. Dijo sí antes de conocer el costo. ¿Cuántas veces intentamos negociar con Dios? Señor, te serviré si las condiciones son favorables. Isaías nos modela un tipo diferente de fe, una fe que entrega un cheque en blanco a Dios. Y ahora el Señor comienza a rellenar los detalles, y estos son lo opuesto a lo que cualquiera esperaría o desearía. La misión para la que ha sido llamado no será una de gloriosos avivamientos y conversiones masivas donde las multitudes lo aclamarán. Será, a los ojos del mundo, una misión de aparente fracaso, un viaje de corazones endurecidos y rechazo constante,
Dios honró su disponibilidad, pero el camino por delante sería doloroso más allá de toda imaginación. Ahora presta mucha atención a la comisión que Dios le entrega, pues es una de las más desconcertantes de toda la Biblia. Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías 6:9. Dios le está diciendo esencialmente: tu trabajo es predicar, sabiendo que tu predicación, de hecho, tendrá un efecto endurecedor en los corazones del pueblo. Este es el principio del juicio por endurecimiento. La misma luz de la revelación que está destinada a la salvación, cuando es rechazada persistentemente, se convierte en una fuente de ceguera. Piénsalo así: el mismo sol que derrite la cera es el que endurece la arcilla. El mensaje del Evangelio funciona de la misma manera. Para el corazón que se abre, trae vida y sanidad. Para el corazón que se cierra, la exposición continua a la verdad solo lo vuelve más resistente, más ciego, más sordo. Isaías fue llamado a ser un mensajero fiel, independientemente de los resultados. El éxito a los ojos de Dios no se mide por el número de conversos, sino por la fidelidad en entregar el mensaje que Él nos ha confiado, por difícil que sea. Reflexiona sobre el peso de esta misión. Imagina ser llamado a toda una vida de trabajo, sabiendo de antemano que serás recibido con rechazo y que tu labor resultará en el endurecimiento espiritual de tu propio pueblo, de la gente que amas. Esto quebraría a la mayoría de las personas. Isaías tuvo que cargar con este fardo. Tuvo que amar a su pueblo lo suficiente como para predicar un mensaje que, debido al rechazo de ellos, los llevaría al juicio. Este es el corazón de un verdadero profeta, un corazón roto por el mensaje que está obligado a entregar. Esta no es una misión para los débiles de corazón. Es una misión que solo podría ser aceptada por alguien que acababa de estar en la presencia del Dios Santo, que tuvo su pecado quemado y que estaba tan abrumado de gratitud que cualquier servicio, sin importar cuán doloroso, era un honor. Esta dolorosa verdad, esta misión de rechazo, sienta las bases para todo lo demás que Isaías profetizará, incluyendo el rechazo final del siervo sufriente, el Mesías. El patrón comienza aquí. Mi amigo, intenta ponerte en el lugar de Isaías por un momento. Acaba de recibir la comisión más desgarradora que un hombre puede aceptar: predicar un mensaje que endurecerá los corazones de su propio pueblo. Su alma, recién purificada y llena de gratitud, ahora carga con el peso de esta terrible verdad. Es en este punto que se atreve a hacer una pregunta, no de duda, sino de un corazón agobiado. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta no es una pregunta de desafío, sino de lamento. Es la pregunta de un pastor que ama a sus ovejas y ve que se dirigen hacia el precipicio. Él ya ha aceptado la misión, pero las implicaciones son tan terribles que necesita entender su alcance. Es un momento profundamente humano. Incluso los más grandes profetas, en su comunión con Dios, sienten el dolor del juicio venidero. Su pregunta revela su profundo amor por la gente. Ya está de luto por las consecuencias de su rechazo, como un médico que pregunta con tristeza ¿cuánto tiempo le queda? La respuesta de Dios no ofrece consuelo inmediato, es directa, gráfica y brutal. No suaviza la verdad para proteger los sentimientos de Isaías. El Señor le dice que este endurecimiento continuará hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Detente a pensar en la crudeza de estas imágenes. No se trata de una recesión económica o una crisis política. Es el fin de todo. Es una imagen de desolación total, donde la vida misma ha sido borrada del paisaje. Esta es la consecuencia final y tangible de darle la espalda a la fuente de toda vida. La tierra misma llega a reflejar el vacío espiritual de su gente.
Este principio es eterno. El pecado nunca es solo una cuestión abstracta o espiritual. Siempre tiene consecuencias reales, físicas y devastadoras que llevan a la ruina, la decadencia y el vacío en nuestras vidas, nuestras familias y nuestras sociedades. El juicio que Isaías debe anunciar no es una amenaza vacía, es una ley espiritual tan real como la gravedad. La profecía se vuelve aún más específica y aterradora. Esta desolación ocurrirá cuando el Señor haya alejado a los hombres y en medio de la tierra quede una gran soledad. Aquí, mi amigo, estamos ante uno de los milagros del libro de Isaías, una prueba de su origen divino. Más de un siglo antes de que ocurriera, Isaías está profetizando con una claridad escalofriante el exilio a Babilonia. Para nosotros esto es historia. Para él era una realidad futura tan terrible que apenas podía soportarla. Estaba siendo llamado a pararse frente a sus compatriotas, sus vecinos, sus amigos, y anunciarles que su nación, sus hogares y todo su modo de vida estaban condenados a la destrucción debido a sus decisiones espirituales. Esta es la carga del verdadero profeta: ver con una claridad dada por Dios las consecuencias futuras del pecado presente y tener el coraje de advertir a un pueblo que se niega a escuchar. Es un ministerio de amor duro, un llamado a decir la verdad aunque te cueste todo. Pero justo aquí, en medio de la profecía más sombría y desoladora, Dios enciende una pequeña chispa de esperanza, una luz diminuta en un océano de oscuridad. Dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser consumida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Isaías 6:13. Después de describir una aniquilación casi total, Dios promete que algo sobrevivirá. Compara a la nación con un gran árbol que es talado hasta dejar solo un tocón. Para el ojo humano, el árbol está muerto, es inútil. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. En ese tocón, en ese remanente aparentemente sin vida, hay una simiente santa. Esta es la doctrina del remanente, un tema crucial que recorre toda la Biblia. No importa cuán extendida sea la apostasía o cuán severo sea el juicio, Dios siempre preserva un remanente fiel para sus propósitos. Esta es la base de toda esperanza bíblica. Y esta simiente santa es la clave de todo el plan de Dios. Esta promesa va mucho más allá de unos pocos sobrevivientes que regresarán de Babilonia. Esta semilla santa es una profunda profecía mesiánica. Es la promesa de un nuevo comienzo que surgirá del tocón de la nación aparentemente muerta, la casa de David. De este remanente, de este tocón, eventualmente surgirá alguien que es la semilla santa definitiva, el Mesías. Así, en el mismo aliento en que Dios pronuncia el más severo juicio, planta la semilla de la más profunda salvación. Este es el carácter de nuestro Dios. Su justicia es perfecta, pero su misericordia es eterna. Su juicio siempre está entretejido con una promesa de redención para aquellos que mantienen la fe. Isaías se queda con esta paradoja divina, un mensaje de destrucción casi total y al mismo tiempo una promesa de una esperanza indestructible. Un tema que definirá todo su ministerio y señalará al Salvador venidero. Mi amigo, acompáñame a seguir a Isaías mientras desciende de las alturas espirituales del templo y vuelve a poner los pies en la ruidosa y polvorienta realidad de Jerusalén. El fuego de la visión todavía arde en su alma, las palabras de su comisión resuenan en sus oídos, y la gloria del Señor aún parece adherirse a él. A menudo existe una transición discordante entre una experiencia espiritual profunda y el regreso a la vida cotidiana. Para Isaías, este es el momento en que la misión se vuelve tangible y terriblemente real. Una cosa es decir: heme aquí, envíame a mí,
en la gloriosa y sobrecogedora presencia de Dios. Otra muy distinta es atravesar las puertas del templo y enfrentar a un mundo cínico, ocupado e incrédulo. Este es un desafío que toda persona de fe enfrenta. ¿Cómo llevar el fuego de un encuentro divino a un mundo que es frío e indiferente a él? La verdadera prueba de su llamado no estaba en la visión, sino en los primeros pasos que daría fuera del santuario, de vuelta entre la gente. Isaías no espera. No se toma un tiempo para procesar o para planificar una estrategia. Impulsado por una urgencia santa, se dirige directamente al corazón de la ciudad, a una plaza donde la gente se reúne, donde se discuten las noticias y se cierran los tratos. Allí, en medio del bullicio de la vida diaria, alza la voz por primera vez como el profeta comisionado de Dios. ¿Y qué mensaje elige para su sermón inaugural? No son palabras de consuelo tras la muerte del rey. No es un llamado a las armas contra la amenaza asiria. En su lugar, proclama las desconcertantes palabras que Dios le dio. Oíd con atención, pero no comprendáis. Mirad claramente, pero no percibís. Imagina la reacción de la multitud. Esperaban un líder, una solución, una palabra de esperanza. En cambio, reciben este mensaje paradójico y frustrante. Es un mensaje que desafía su propia capacidad de entendimiento, colocando la responsabilidad no en la oscuridad del mensaje, sino en la dureza de sus propios corazones. Es una forma profundamente impopular y confrontacional de comenzar un ministerio. La reacción es inmediata y exactamente como Dios le había advertido. El texto nos dice que algunos se detuvieron a escuchar, quizás por curiosidad, pero otros se rieron con desdén y se burlaron abiertamente. Otro profeta con palabras de calamidad, murmura uno. No necesitamos profetas, necesitamos soldados. Desde la multitud. Otro. Esta, mi amigo, es la predecible respuesta humana a la verdad espiritual incómoda. La gente a menudo prefiere una mentira reconfortante a una verdad difícil. Querían una solución política, una estrategia militar, un plan humano para solucionar sus problemas. Isaías les ofrecía un diagnóstico espiritual y lo rechazaron de plano. Este rechazo inmediato es la primera prueba de fuego para la resolución de un profeta. ¿Suavizará el mensaje para complacer a la multitud? ¿Lo ajustará para ser más popular? Isaías, por supuesto, se mantiene firme. No se disculpa ni se retracta. Al contrario, continúa con el terrible mensaje del juicio venidero. En medio de esta escena, vemos el papel de su amigo Jeremías. Él presencia el rechazo y con buena intención se acerca para apartar a Isaías diciéndole: «Vamos, Isaías». Ellos no están listos para escuchar. Esto resalta la profunda soledad del llamado profético. A veces, incluso nuestros amigos más cercanos y bien intencionados no pueden comprender el imperativo divino que nos obliga a hablar, sin importar la recepción. Sin embargo, también muestra la importancia del compañerismo. Aunque Jeremías no entienda el alcance total de la misión, su presencia es un consuelo en medio de la hostilidad. Pero Isaías sabe que su llamado no depende de la preparación de la audiencia. La revelación que recibió de Dios debe ser proclamada. Su trabajo es la fidelidad, no la popularidad. Su medida de éxito no son los aplausos de la gente, sino la obediencia al Señor. Los resultados, él lo entiende ahora, están enteramente en las manos de Dios. Esa noche, en la soledad de su hogar, Isaías seguramente reflexionó sobre el primer y amargo sabor del rechazo. Al mirar hacia atrás, hacia los rostros burlones de la multitud, comprendió que esto era solo el comienzo de un camino largo y doloroso. En su oración, el clamor vuelve a surgir: «Señor, ¿hasta cuándo?». Este lamento no es una señal de falta de fe. Grito de un mensajero con el corazón roto.
La respuesta de Dios es una reafirmación de la profecía anterior sobre la desolación, pero siempre unida a la promesa del tronco, de la simiente santa, de la cual brotará nueva vida. Esta primera y dura experiencia solidifica su entendimiento. Su vida será una de aparente fracaso y oposición constante, pero todo es parte del plan más grande y misterioso de Dios para el juicio y la eventual salvación a través de un remanente. Este primer rechazo es el que forja el carácter del profeta que anunciará al Mesías. Mi amigo, la atmósfera en Jerusalén ha pasado del miedo generalizado a un pánico específico y paralizante. Dos reinos vecinos, Israel y Siria, han forjado una alianza y marchan para destruir Judá. El rey Acaz está aterrorizado. La Biblia describe su estado con una imagen poderosa. Y se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Isaías 7:2. Es una imagen de un miedo incontrolable que sacude a toda la nación hasta sus cimientos. Y en este momento de pánico nacional, ¿qué hace Dios? No envía un ejército de ángeles ni desata una plaga sobre el enemigo. Envía a su profeta. Este es un patrón divino que debemos entender. Ante el mayor temor de la humanidad, la primera respuesta de Dios es siempre su palabra. Él envía la verdad para confrontar el miedo, porque sabe que si el corazón de un líder puede ser anclado en la fe, el destino de una nación puede cambiar. Ahora visualiza el encuentro. Dios le dice a Isaías exactamente dónde encontrar al rey. Acaz no está en su sala del trono orando, está en el campo, inspeccionando el suministro de agua de la ciudad, un acto práctico y desesperado de un hombre que se prepara para un largo asedio. Está completamente inmerso en una solución estratégica a nivel humano. En medio de esta frenética preparación, Isaías lo interrumpe con una orden divina que va en contra de toda lógica humana. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Isaías 7:4. Luego le da la perspectiva de Dios sobre la terrible amenaza. Esos dos reyes enemigos, le dice, no son más que dos cabos de tizón que humean. Lo que Acaz ve como un infierno rugiente, Dios lo ve como las brasas moribundas de un fuego que ya se está apagando. Este es el poder de la perspectiva divina. La profecía y el ánimo del Señor siempre nos llaman a dejar de mirar el tamaño de nuestro problema y a enfocarnos en la inmensidad de nuestro Dios. A pesar de la poderosa palabra de Isaías, el corazón de Acaz sigue vacilando, atrapado en el miedo. Entonces, a través de su profeta, Dios le hace una de las ofertas más extraordinarias de toda la Escritura. Le dice al rey, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Isaías 7:11. Dios en esencia le está entregando un cheque en blanco al rey y le dice, nombra tu milagro, pide cualquier cosa, no importa cuán imposible parezca, para que creas que yo estoy contigo. Es un momento de gracia y condescendencia divina asombrosa, pero Acaz, en un acto de falsa piedad, se niega. No pediré y no tentaré a Jehová. Sus palabras suenan justas, pero son una máscara para su incredulidad. Él ya ha tomado su decisión. Confiará en una alianza con la superpotencia de Asiria, una solución humana, en lugar de confiar en Dios. Rechaza la oferta de una señal porque no quiere estar obligado a tener fe en el Señor. Es un ejemplo clásico de cómo usamos el lenguaje religioso para justificar nuestra falta de confianza en Dios. Como Acaz se niega a pedir una señal para sí mismo, Dios decide dar una de todos modos. Pero ahora, la señal no es solo para un rey infiel, es para toda la casa de David, para toda la línea real y para las generaciones futuras.
El tono de Isaías cambia de aliento a reprensión, y entonces pronuncia una de las profecías más monumentales de la historia. Por tanto, el Señor mismo señal os dará: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Analicemos esto por un momento. La señal que Dios da para resolver una crisis militar inminente no es una victoria en el campo de batalla, ni un terremoto, ni fuego del cielo. Es un bebé, un niño nacido de manera milagrosa de una virgen, una señal que, en la superficie, parece completamente irrelevante para el problema en cuestión. Es una respuesta tan inesperada, tan fuera de la lógica humana, que obliga a todos a detenerse y reconsiderar cómo opera Dios. Y en el nombre de este niño reside el significado más profundo de toda la revelación. El nombre Emanuel significa, literalmente, Dios con nosotros. En medio de una amenaza de invasión, mientras el rey busca aliados terrenales y ejércitos extranjeros, la respuesta definitiva de Dios a la crisis de su pueblo es su propia presencia. La salvación final y verdadera no vendrá de un tratado político o de un ejército más fuerte. Vendrá de Dios mismo, habitando entre su pueblo en forma humana. Esta asombrosa profecía tiene un cumplimiento dual. Probablemente tuvo un significado a corto plazo en la época de Acaz, pero su cumplimiento supremo y completo apunta directamente al nacimiento del Mesías, Jesucristo, como lo confirma el Evangelio de Mateo, Mateo 1:23. Dios toma un momento de pánico político y la falta de fe de un rey y lo utiliza para revelar una de las piedras angulares de su plan redentor para toda la humanidad. La promesa de Emanuel es la respuesta final a todo temor humano. Sin importar el enemigo, sin importar la crisis, la victoria pertenece a aquellos con quienes Dios habita. Mi amigo, quédate por un momento en la tensa sala del trono del rey Acaz. La monumental profecía de Emanuel acaba de ser pronunciada y el aire se vuelve denso y pesado. Pero no es el silencio del asombro, sino el silencio de la más absoluta incredulidad. Imagina al rey Acaz, un hombre práctico ahogándose en temores militares, al que le acaban de lanzar un salvavidas que parece un acertijo. Él está pensando en murallas, catapultas y líneas de suministro, e Isaías le habla de un bebé que nacerá de una virgen. Desde una perspectiva puramente humana y política, las palabras del profeta suenan a locura. El texto dice que el rey quedó visiblemente confundido. Esto resalta el eterno conflicto entre la lógica humana y la revelación divina. Las soluciones de Dios rara vez encajan en nuestras ordenadas y predecibles cajas lógicas. La primera reacción a una verdadera palabra de Dios es a menudo la confusión, porque opera en una frecuencia que nuestra mente finita apenas puede sintonizar. Tras el silencio inicial, comienzan los murmullos. Los consejeros de Acaz, los hombres sabios de la corte, empiezan a cuchichear entre ellos. Esto no tiene sentido. Isaías está hablando en enigmas. Estos son hombres de estrategia, de política, de poder. Están entrenados para lidiar con amenazas tangibles de maneras tangibles. El mensaje de Isaías no solo es confuso para ellos, es un insulto a su experiencia y a su forma de ver el mundo. Lo ven como una distracción del problema real. Aquí aprendemos una poderosa lección sobre cómo la sabiduría de este mundo reacciona a la sabiduría de Dios. Como escribiría más tarde el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. La profecía de Emanuel fue un susurro preencarnado de esa misma locura divina. La idea de que la salvación de Dios vendría en la forma de la debilidad, un bebé indefenso, es una ofensa directa al orgullo y al poder humano. Incluso Jeremías,
El amigo fiel de Isaías queda atónito ante la audacia de la profecía. Su reacción nos muestra cuán radical y sin precedentes era este mensaje. Se acerca a Isaías y le susurra, casi con temor: Isaías, ¿estás seguro de lo que has oído? Hasta la persona más cercana a él, su apoyo, lucha por comprenderlo. La respuesta de Isaías, sin embargo, es de una certeza inquebrantable. Su confianza no proviene de su capacidad para explicar lógicamente el milagro, sino de su confianza absoluta en la fuente de la revelación, el Señor que lo purificó y lo comisionó en el templo. Esta es la naturaleza de la verdadera fe. No es la ausencia de preguntas, sino la capacidad de confiar en Dios más allá de los límites de nuestro propio entendimiento. En ese momento, Isaías se encuentra solo, no solo contra sus enemigos, sino también contra las dudas de sus amigos y sus propias facultades lógicas, aferrándose firmemente a la palabra que ha recibido. La noticia de la extraña profecía se filtra rápidamente desde el palacio a las calles de Jerusalén, pero en el camino se deforma y se convierte en un chiste. El pueblo, que ya vive al límite por el miedo, no encuentra consuelo en estas palabras, sino un motivo para la mofa. Un hijo de una virgen. ¡Qué locura! Ahora sí que el profeta ha perdido la cabeza. Se burlan en los mercados. La sagrada y profunda promesa de Dios con nosotros se convierte en comedia callejera. Este ridículo público es a menudo más difícil de soportar que el rechazo de los reyes. Es personal, es humillante. Isaías ahora debe caminar por su propia ciudad y escuchar las risas, el sarcasmo, los insultos. Está proclamando la venida del Mesías, la mayor esperanza de la humanidad, y la primera reacción del mundo es reírse. Esto establece un precedente doloroso de cómo el propio Mesías sería recibido siglos después, despreciado y rechazado por los suyos. ¿Y cómo responde Isaías a esta ola de desprecio? El texto nos muestra un encuentro con unos jóvenes que se burlan de él. Profeta, ¿cuándo viene ese tal Emanuel tuyo? Isaías no entra en discusiones teológicas, no intenta defender la logística de un nacimiento virginal. Simplemente responde con una serena y firme confianza. Reíd hoy, burlaos ahora, pero las palabras del Señor no fallan. En su soledad se vuelve a la oración, no pidiéndole a Dios que cambie el mensaje, sino que le ayude a comprenderlo más profundamente. Y en esa intimidad recibe otro destello de la revelación, una visión de una mujer envuelta en luz, con un vientre creciente. Esta confirmación personal lo sostiene. Comprende que lo que ha visto desafía toda lógica humana porque de hecho no es de origen humano. El rechazo que enfrenta es una confirmación de que está hablando una verdad que no pertenece a este mundo. Una verdad que solo puede ser abrazada por la fe. Mi amigo, los días en Jerusalén seguían siendo sombríos. La amenaza militar crecía y la burla hacia Isaías por su loca profecía de Emanuel no había disminuido. Sin embargo, en medio de este ambiente de rechazo y temor, Isaías permanecía firme en su práctica espiritual. Cada mañana, antes de que saliera el sol, subía a un monte cercano a la ciudad para orar, para buscar el rostro de aquel que lo había llamado. Y aquí aprendemos una lección vital. A menudo, las revelaciones más profundas de Dios no llegan en los momentos de éxito y aclamación, sino en los períodos de fidelidad sostenida en medio de la oposición. Mientras el mundo veía a Isaías como un fracasado, el cielo lo veía como un recipiente fiel, listo para recibir una verdad aún más gloriosa. Y fue en una de esas mañanas de oración perseverante que los cielos se abrieron de nuevo para él. La revelación estaba a punto de pasar del milagro del nacimiento del niño a la identidad y el carácter de ese niño. En su espíritu, Isaías vio de nuevo a un niño, pero este no era un niño común.
Había un resplandor especial a su alrededor, como si la misma gloria de Dios descansara sobre su pequeño ser. Y entonces escuchó una proclamación celestial, una explosión de revelación mesiánica que cambiaría para siempre la comprensión de la esperanza de Israel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 9:6. Intenta captar el impacto que estas palabras debieron tener en Isaías. Estos no son títulos para un rey terrenal, por muy grande que sea. Son atributos divinos. Acababa de ser ridiculizado por predecir el nacimiento de un niño llamado Dios con nosotros. Y ahora el cielo le declara que este mismo niño será llamado Dios fuerte y Padre.